Qué felicidad poderme encontrar con ustedes el día de hoy con un en vivo que la verdad a mí es uno de los temas que más me confronta, nos confronta a todos, esa es la verdad. Porque vamos a hablar de las compras impulsivas, el verdadero motivo por el que no puedes parar de comprar. Y yo creo que todos hemos tenido esta etapa donde en algún momento, la primera vez que recibimos nuestro salario o ciertos momentos en los cuales sentimos como una necesidad o de salir a la calle, al centro comercial, a tomarnos un cafecito, a salir a tomar algo, a salir a darnos un gusto. Y quiero que realmente hablemos de esto que duele, porque cuando nosotros logramos encontrar la verdad y la realidad de cómo nos estamos sintiendo con respecto a algo y entender qué es lo que hay detrás, por qué es que en ciertos momentos me siento como con un impulso de comprar algo que no puedo parar. Hoy vamos a hablar de eso que duele, porque es que muchas veces cuando nosotros terminamos comprando algo y tenemos ese impulso, lo que nos sucede es que después sentimos algo que no es tan chévere y no entendemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros, o sea, como que no entendemos qué es ese flujo mental que existe y en nuestros sentimientos de por qué a veces yo compro algo, no me logro controlar, me siento feliz en algún momento, pero después me estoy sintiendo como mal. Así que hoy vamos a hablar no como tal de los números, sino vamos a hablar de un tema matemático, un tema de cálculo, un tema de presupuesto, porque esto no tiene que ver con los números. Esto no tiene que ver con que tú no tienes de pronto la regla del 80-20 o es que no tienes el cálculo completo de cuánto es el dinero del que puedes disponer, sino que a veces esto tiene algo que ver con raíces y cosas internas que hay en nuestro corazón, de las cuales no somos conscientes y por esa razón no tenemos como el control de las cosas que están sucediendo. Porque esto no es falta de disciplina y esto no es falta de que no sepamos cómo se maneja el dinero o que no recibamos ingresos. Esto tiene algo que ver muchísimo más fuerte. Quiero leerles algunas cosas que me dijeron algunas personas con las que he podido hablar acerca de las compras, porque me parece que es un tema que a todos nos ha cabido en algún momento, nos hemos visto afectadas y un saludo a todas las personas que se están conectando. Dice, compro para sentirme mejor. Pienso que puedo gastar en cosas pequeñas, pero luego me arrepiento. Me endeudo sin darme cuenta, dándome gustos porque me lo merezco. Es que cuando termino de comprar, llego a la casa, siento culpa y después siento algo de miedo. Digo que solo voy a mirar algo y salgo con bolsas y es inevitable. La verdad es que trabajo duro, pero igual termino gastando por ansiedad. ¿Alguna de estas frases les suena familiar? Y es importante que logremos identificar cuál es esa voz que nosotros tenemos en nuestra mente con respecto a las compras. Porque, como les digo, esto no se trata de que no sepamos sumar o restar o que no tengamos disciplina en el manejo de nuestro dinero, sino esto tiene que ver con algo muchísimo más profundo. Em, Hace poco hablé con alguien que me decía, es que quería darme un gusto de unos zapatos que me costaron aproximadamente en pesos colombianos 500.000, pero al día siguiente sentí una sensación horrible porque me había dado este gusto y entonces me dije, pues este mes, como me pasé y me di este gusto, pues me castigo porque no puedo seguir gastando así. Entonces no voy a salir a comprar, no voy a hacer algo que había programado que iba a hacer. Y entonces él mismo me decía, es que me castigo porque no debía haberlo hecho. Y esa sensación de castigo lo que genera es ansiedad. Pero yo creo que eso no le sucede solo a él. Digamos que a todos nos sucede en alguna proporción ese sentimiento de me propongo algo con respecto al tema de compras porque ya me he dado cuenta que me estoy gastando más del dinero que debería o que hay una tentación en la que realmente no me puedo controlar.
Y cuando terminamos como que volviendo a caer en ese gasto, lo que terminamos sintiendo es como una culpabilidad que nos lleva es a autoflagelarnos porque es por mi culpa, es porque yo no me puedo controlar, es porque para mí me quedan grandes los números y ahí es donde comienza este ciclo que lamentablemente las compras impulsivas nos llevan. Y es así. Yo termino comprando para sentir alivio y la verdad es que hormonalmente y físicamente sí existe una conexión en nuestro cerebro que hace que yo una literalmente cuando yo tengo una necesidad de sentirme bien, mi cuerpo busca que me hace sentir bien momentáneamente. Entonces, por eso muchas personas en el momento que tienen estrés o están aburridos, lo que terminan haciendo es que van y buscan un chocolatico o van y comen algo o decimos necesito irme a dar un respiro, entonces necesito salir a dar una vuelta y en el momento que yo estoy haciendo esto, yo lo que estoy diciéndole en mi cabeza me está diciendo necesito un alivio, un respiro, entonces vamos, salgamos y en la medida que salgo me encuentro con algo que me hace sentir bien, encontré algo que me podía comer, encontré la blusa que había estado buscando hace rato, encontré algo que definitivamente me hace feliz y que conecté porque mi cabeza sabe que está buscando en algún momento y preciso lo veo en ese momento y termino comprándolo y esa compra me da un alivio porque las compras sí hormonalmente te dan esa sensación de alivio y de felicidad. Eso sí hacen las compras. El problema es que cuando nosotros no terminamos comprando conscientemente de que ya tenemos la tranquilidad de que hoy voy a ir a comprar algo porque lo planeé, porque tengo clarísimo cuánto es el dinero que tengo, porque sé que era un gusto que me quiero dar, porque lo tengo como planificado. Cuando yo no tengo claro eso y no sucede de esa manera, lo que sucede es que yo llego muy feliz a mi casa y en el momento que yo tengo como de realmente esa internalización o pensamiento de reflexión de qué hice hoy, me compré esto, ¿será que me debe haber comprado eso? Entonces empieza ese sentimiento de culpa, de castigo. El castigo me termina dando ansiedad y el problema es que, así como les conté el ejemplo, la ansiedad me empuja es a comprar otra vez. Ese es el problema de nosotros terminar comprando con ansiedad o terminar comprando con una emoción que no debe estar. Eh, Porque eso lo único que me lleva, yo no sé cuántas de ustedes se sienten identificadas que terminaron comprando algo que de pronto después lo ven y ya no les gusta o nunca se lo han puesto y no solo hablo de ropa, hablo en general, alguien que le gusten mucho los libros y después dice, pero ¿por qué compré este libro si este libro no me gusta? O termino saliendo porque quiero tomarme un café y terminé pidiendo el café que no era. Lo que quiero que entendamos es que no es un problema con las compras. Y cada vez que tú tienes y sientes algún tipo de emoción, de culpabilidad o de ansiedad que viene después de hacer compras, esto tiene que ver con un tema emocional. Y aquí es donde viene la gran revelación, porque hoy quiero mostrarte cuál es el verdadero motivo por el cual esto pasa. Y esto no pasa porque estés comprando porque no tengas fuerza de voluntad, o estés comprando porque eres una irresponsable, o estás comprando porque no sepas manejar tu dinero. La verdad es que aquí entran a jugar nuestras dinámicas emocionales, cómo nosotros nos sentimos. Porque cuando nosotros compramos, nuestro cerebro no está buscando un objeto, cuando nosotros no estamos comprando conscientemente y planificadamente y racionalmente, yo no estoy buscando el objeto al cual yo voy a buscar, sino sencillamente yo voy caminando y de repente algo me salta a los ojos que me va a generar este alivio cada vez que yo voy a comprar. Y quiero que entendamos que esto tiene que ver con tus sentimientos, cómo te sientes. Cuando nosotros llegamos a un poco más, a hacer un poquito un trabajo más profundo, nos damos cuenta que cada vez que tenemos una emoción que nos genera estrés, ansiedad, cansancio, frustración, automáticamente nuestra cabeza quiere un alivio porque sabe que no nos estamos sintiendo bien. Es que sentir ansiedad, sentir estrés, sentir tristeza, sentir cansancio en ningún estado es bueno.
O sea, no se siente chévere. Y por eso tu cerebro empieza a decir, ¿cómo hacemos para que se pase esa sensación lo más rápido en nuestro cuerpo? Entonces busquemos qué hacemos. Y por eso siempre el cerebro va a buscar qué hacer para salir de ese estado. Y aquí seamos conscientes de esto, que esto no tiene nada, no solo que ver con las compras, que son impulsadas básicamente por estos sentimientos, sino que también pueden ser, por ejemplo, compras que que no solo en compras, sino por ejemplo con la alimentación. Muchas veces nosotros terminamos comiendo algo porque eso es lo que nos va a dar ese boom de alivio que necesitamos cuando tenemos estas sensaciones que no son tan chéveres en nuestro cuerpo. O no solo en temas de comida, hay personas que también les funciona con un tema de esparcimiento o con redes sociales. Entonces, por eso es que se vuelve de cierta forma como un vicio que termina siendo nocivo para nosotros mismos, porque las redes sociales en el momento que tú te sientes cansado, frustrado, triste, lo primero que tu cerebro empieza a buscar es dónde encuentro alivio y automáticamente en la medida que haces scroll y empiezas a mirar redes sociales y empiezas a ver cosas distintas, ya sabes que ahí de pronto te vas a reír, vas a encontrar algo que te gusta y entonces automáticamente tu cerebro encontró ese alivio que necesitaba. Quiero contarles acá, ya como muy de tema de comportamental, que nos identifiquemos, porque sí hay unas etapas y sí hay algo en lo cual nosotros podemos empezar a ser conscientes para tomar mejores decisiones en la medida que nosotros nos estamos enfrentando a compras y además porque estamos en una época donde las compras se te meten por los ojos. O sea, tú sales a la esquina al centro comercial y esto es el ambiente de compras demasiado fuerte, o sea, empiezan a haber promociones, llega la Navidad, entonces compra todos tus regalos y por qué no miras estas opciones y obviamente las luces, la música te empiezan a envolver y sí es importante que entendamos cómo y hagamos este clic de conciencia de qué podemos hacer para ayudarnos en esta época y no terminemos comprando cosas que no queremos comprar. La primera es, las personas sentimos alivio emocional, tal y como les digo, y hay una película que yo creo que la mayoría de personas la debe conocer, que se llama Loca por las compras en español, y ella dice una frase muy interesante, dice, cuando compro, el mundo se siente mejor pero luego deja de sentirse así y necesito volver a hacerlo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, porque claro, eso me da la dopamina, yo me siento feliz comprando en este momento algo que yo vi, wow, y me gustó y entonces ya me conecté, sentí felicidad, pero ese momento no dura mucho, o sea, ese momento realmente termina durando unos minutos y cuando terminas volviendo a tu realidad necesitas volver a generar como ese sentimiento de felicidad. Pero quiero que entiendas que esto no es un capricho. Esto lo que tenemos que entender que necesitamos empezar a identificar qué es la emoción que nosotros no hemos podido enfrentar o que no hemos querido darnos cuenta que hay detrás cada vez de que nosotros queremos salir a darnos estos gustos, porque todas las personas vivimos circunstancias emocionalmente desgastantes y está en que nosotros logremos identificar qué es lo que hay ahí para que no tengamos que salir a buscar estas compras. La segunda, tenemos una voz interna que nos dice en algún momento, ahí, cómpralo, cómpralo, te vas a sentir bien, cómpralo. Esta voz, la verdad, eh, está hablándote el estrés, está hablándote la soledad, está hablándote el cansancio emocional, está hablándote la frustración. Y no es racional, es un impulso. Por eso se le llaman compras impulsivas, porque no es algo que tú estés buscando y racionalizando. La tercera es la ilusión que nos hacemos y nos vendemos y racionalizamos. Ay, es solo una. O sea, una no me puede hacer daño. Em, pero en este caso, lo que estamos haciendo con solo una, que no se vuelve solo una, de pronto se vuelve solo una en el día, una en la semana, pero no es algo que terminemos cumpliendo. Y esto sale de que nosotros nos decimos, no vamos a comprar más de esta manera, necesitamos es realmente tomar el control de nuestras circunstancias y decir, no, no voy a seguir comprando, pero salimos, nos tenemos que enfrentar a la realidad y entonces, ay, una sola.
una sola compra. Aquí lo único que estamos haciendo es autoengañándonos, tratando de racionalizar algo que no logramos controlar y por eso se llama impulsivo. Eh, y aquí quiero que entendamos que todos tenemos nuestras tentaciones. Todas las personas tienen sus tiendas favoritas, todas las personas tienen cosas que realmente les llaman la atención y cuando tú logras identificar eso, tú generas un vínculo emocional con esas tiendas, porque esa tienda te da la tranquilidad, la satisfacción, la emoción que tú necesitas momentánea en ese instante para sentir lo que se siente al comprar, pero ahí solo estás generando ese vínculo emocional momentáneo. Y cuando tú y yo entendemos que esto no es a largo plazo, nos empezamos a dar cuenta que hay algo que no está funcionando cada vez que estamos comprando. La consecuencia de esto es que esto empieza a generarnos vergüenza. Vergüenza porque no cumplimos con con nuestros propios propósitos, porque no estamos cumpliendo con las cosas que nos hemos dicho a nosotros, no voy a seguir gastando mi dinero de esta manera, no voy a comprar más, en mi caso, no voy a comprar más ropa, no voy a comprar de pronto más zapatos, tengo los suficientes, habrán personas que lo hablan de los libros, hablan personas que lo hablan de la comida, y en la medida que nos hacemos esas promesas, pero no las terminamos cumpliendo, es frustrante y nos empieza a generar de vergüenza. En muchos casos, lo peor es que esa vergüenza la empezamos a llevar solos porque sabemos que no está bien. Hay algo que está equivocado y terminamos escondiéndolo. Muchas parejas, esposos y esposas, terminan como ocultándose mutuamente estos comportamientos que se tienen o incluso diciendo mentiras o incluso haciendo cosas como para demostrar que sus compras son algo normal. Esto nos empieza a llenar definitivamente de mucha vergüenza. Y el problema empieza cuando tú y yo no reconocemos que tenemos esto. Y yo les quiero decir, por mucho tiempo yo no reconocía que yo tenía esto, ni siquiera me daba cuenta. O sea, yo como que sencillamente salía al shopping, me, me iba y me daba una vueltica y de repente me daba cuenta que el shopping se sentía rico y agradable. Me metía a mis tiendas, a las que siempre me gustaban, y terminaba comprando algo así. Me lo hubiera propuesto que no iba a comprar nada más de eso en ese mes o que no me iba a seguir dando los gustos que me estaba dando. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con esto, viene una consecuencia adicional, que es como la consecuencia de lo que sucede, y es que en ocasiones las personas que terminan ganando su dinero, se lo terminan gastando, obviamente, en algo que no tienen control, no saben cuánto dinero se han gastado y por eso terminan dándose gustos como apalancándose en la deuda, o sea, a punta de deuda voy a pagar con mi tarjeta de crédito para que me alcance, porque pues ya se me acabó el dinero, entonces necesito empezar a pagar con la tarjeta de crédito, necesito empezar a echar mano de ciertas ventajas que ahora dan económicamente las empresas con sus salarios. Entonces es cuando nos damos cuenta, ay, que tenemos acceso a mucho crédito, pero no necesariamente lo estamos usando de la forma adecuada. Y muchas veces terminamos en compras que no debíamos haber terminado a deuda. Y aquí se empieza a agrandar un poquito más el problema, porque no todo el mundo acepta, digamos que hace decir, uy, sí, yo estoy comprando lo que no debo y además me estoy endeudando, o sea, soy muy tonta. No, o sea, y no se trata de soy tonta porque es que ni siquiera nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando ya estamos metidos en el hueco. Esa es una de las grandes consecuencias de las compras impulsivas. ¿Por qué pasa esto? Que aquí viene como las grandes revelaciones que realmente nosotros debemos tener con las compras. ¿Por qué yo no me puedo controlar cuando yo digo que yo no quiero seguir comprando algo o que veo que no debo seguirlo haciendo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual estoy comprando y a veces no puedo parar? Tiene que ver con emociones como que te sientes vacía, te sientes triste, te sientes frustrada, sientes estrés, estás cansada, sientes vergüenza, tienes un nivel de autoexigencia demasiado alto, aparte sientes culpa, frustración. Y lo que hace la compra es
es como ese analgésico que nos tomamos, como esa pastillita de Dolex o algo así que cuando nos sentimos regular, sencillamente nos regula y como que nos sentimos otra vez bien por unas horas, te calma esa emoción y por minutos tú te puedes olvidar de eso. Incluso muchas veces lo que terminamos haciendo no es que terminemos enfrentando en unas horas las circunstancias que tenemos que enfrentar o que podamos enfrentarlas, sino que en muchas circunstancias lo que terminamos haciendo es como metiendo nuestros problemas o lo que tenemos que enfrentar, metiéndolo debajo del tapete o haciendo que no pasó nada en nuestra vida. Y yo quiero como llegar a este punto de esta charla para decirte, es importante que sepamos por qué nos estamos sintiendo vacías. Fue que tuve un problema con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, con mi jefe. Hay algo que no me está saliendo bien en el trabajo. Cuando yo logro identificar qué es lo que está sucediendo ahí, que eso me está generando esta emoción de dolor que me está doliendo de alguna de estas formas que te acabo de decir, tú puedes identificar que tu cerebro quiere ese alivio y entonces cuando tú te terminas dando ese alivio de forma equivocada, es cuando vienen estos sentimientos donde se vuelve un círculo vicioso. Porque quiero darme el gusto otra vez, me quiero sentir otra vez en alivio y se termina saliendo un poco de control la compra. ¿Qué nos puede llevar a este círculo de un círculo vicioso donde yo estoy cogiendo la compra? Porque además estamos en este momento, como les digo, en una temporada donde las compras se alborotan muchísimo. ¿Cómo puedo hacer que esto realmente no me siga afectando de la manera como me afecta hoy negativamente y que cada compra que yo haga realmente la disfrute? Lo primero es que entendamos que podemos identificar cuáles son las emociones que tenemos detrás de cada compra para que nos sintamos felices. Lo segundo es que aprendamos. Tenemos que aprender a conocernos. La verdad es que creo que una de las cosas más difícil, complejas, es conocernos a nosotros mismos, porque duele. Duele darnos cuenta que hay circunstancias que nos duele darnos cuenta que estamos tomando decisiones equivocadas, duele obviamente y no es fácil enfrentar muchas de las circunstancias tristes y dolorosas que nos suceden a todos en la vida, duele, pero es cuando nos damos cuenta que podemos aprender de eso y que en el momento que nosotros logramos entender cuál es el sentimiento que tenemos, podemos empezar como a gestionarlo y a aprender de nosotros, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder realmente ayudarnos a nosotros mismos. Hay una historia que a mí realmente me confronta porque yo creo que una de las principales razones de por qué nosotros terminamos tomando decisiones equivocadas con nuestro dinero, pero terminamos también haciendo compras impulsivas que a todos nos pasa en algún momento hasta que lo logramos aprender, tiene que ver porque no sabemos manejar nuestras emociones. Es directamente nuestras emociones la revelación de esta charla, porque tus emociones son las que te terminan llevando a que tomes decisiones en todos los momentos. Y cuando nosotros no nos sabemos regular emocionalmente por lo que nos pasa en un día, terminamos cargando con esa emoción de tal forma que como no la sabemos gestionar, no sabemos cómo enfrentarla, no sabemos cómo sobrepasarla, no sabremos cómo enfrentar las circunstancias, terminamos comiendo todo, haciendo que no sucedió, ignorándolo, y eso sí nos afecta. Ese es un gran punto que quiero que te lleves de esta charla. Y es que en la medida que sigamos ignorando todos nuestros sentimientos, sí nos afecta cómo tomamos las decisiones con nuestro dinero. Una de las primeras en la Biblia historias que veo de esta regulación emocional, la verdad es que la veo con Pedro, porque es que Pedro vivió muchísimas cosas con Jesús. O sea, yo veo que Pedro en algún momento Dios le termina diciendo que el Padre le reveló tremenda información y después le está diciendo, apártate de mí, Satanás. O sea, como que alguien te diga, uy, estás, pero mejor dicho, iluminado diciéndome la respuesta correcta y después te termina diciendo, "Ah, no, vete, vete, no me hables". Y también lo veo desde el principio. Yo no sé si ustedes se han visto The Chosen, a mí me encanta esta serie. Y cuando Jesús
conoce a Pedro, básicamente él estaba en una gran necesidad, algún problema financiero sí tenía, porque la Biblia dice que Pedro se la pasó toda la noche pescando y él era pescador de profesión. O sea, yo creo que si nosotros pasamos toda la noche haciendo algo de lo que hacemos de nuestra profesión y no sacamos nada, no sacamos buen provecho, no ganamos nada, es porque realmente teníamos un problema que no nos fue bien. O sea, estábamos en un problema, necesitábamos darle solución y además no sacamos nada, o sea, no hay nada que hacer, estamos en problemados financieramente. Pero cuando sucede esto, Pedro pasa de la frustración de toda la noche, de no tener ni un pez, de repente pasa a que de la cantidad de peces que estaba empezando a sacar, literalmente las redes se le están empezando a romper. Entonces, como que Pedro llama a las otras barcas y a los otros amigos para que vengan. O sea, pasó de la frustración de no cogí nada a la felicidad de que tiene muchos peces, después a la preocupación de que se le va a romper las redes después de que tiene dos barcas completamente llenas de peces. Felicidad de nuevo y otra vez le dicen que las barcas se están empezando a hundir de la cantidad de peces que había. Entonces, o sea, las emociones tenemos que aprender a regularlas todo el tiempo. Y no es fácil. No es fácil enfrentar nuestras emociones que vienen por circunstancias que vivimos emocionalmente, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con nuestras empresas, con nuestros sueños. O sea, la verdad es que de cierta forma es complejo, pero cuando tú y yo aprendemos realmente a afrontar este ciclo emocional que vivimos todos en la vida, yo te aseguro, porque digamos que está comprobado, lo veo en mí, cómo definitivamente las decisiones que terminas tomando con tu dinero son completamente distintas. Y todo viene por aprender a regular tus emociones. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Deja de quitarle esta simplicidad al hecho de que si tú y yo aprendemos a regularnos emocionalmente, aprender a descubrir cuál es esa emoción que hay detrás, cómo las puedo identificar, qué tengo que hacer con esta emoción, cómo puedo parar entonces las compras en la medida que yo me estoy sintiendo un poco alterada en mi día y me estoy sintiendo emocional afectada, ¿qué tengo que hacer? Sí se puede. En el momento que tú y yo aprendemos a hacer esa regulación emocional, nosotros sí podemos tomar mejores decisiones económicas, mejores decisiones en el gasto de nuestro dinero. ¿Y cuál fue realmente, digamos que la forma en la que se reguló Pedro? Fue asumiendo sus decisiones. O sea, una de las primeras cosas que hizo Pedro fue, me di cuenta que la pasé toda la noche, tenía un problema y estaba haciendo las cosas equivocadas. Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, que si tenemos un desbalance en las decisiones que estamos tomando de compras y cuando nosotros empezamos a reconocer y aceptar que tenemos un desbalance en las compras, podemos empezar a identificar y mirar hacia atrás. ¿Qué fue eso que yo estoy sintiendo? ¿Qué es eso que yo me estoy dando cuenta que sí me afectó? Que me está llevando a que yo salga, a que yo quiera comprar, a que todos tenemos ciertos momentos del día donde terminamos haciendo rutinas. Yo no sé si les ha pasado, pero muy seguramente ustedes se levantan y los últimos días o semanas, a menos de que hayan querido cambiar su comportamiento, siempre hacen lo mismo. Entonces se levantan y de pronto tienen su cama ahí mismo, o se levantan y se van al baño ahí mismo o se levantan y hacen algo, pero eso se vuelve ritual y habitual. Lo que sucede es que en las compras sucede lo mismo. Tu cabeza está completamente em, habituada a que tú tomas decisiones de compra después de que suceden ciertas circunstancias, después de que te sientes de cierta forma y con ciertos sentimientos que se alborotan dentro de ti, te llevan a comprar. Y sí hay solución. Hay solución aprendiendo a darnos cuenta que este problema no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganes, porque ganes poco, entonces por eso terminas gastando más de lo que debías, sino que esto tiene que ver con un problema de manejar y vivir el proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros internamente. Este sábado voy a estar dando un workshop de compras que se llama De la compra impulsiva a la compra en paz. Si tú quieres hacer parte de este workshop, sencillamente responde en este video compras y te voy a estar enviando el link para que te inscribas, porque creo que
Definitivamente, en el momento que tú y yo aprendemos a regularnos emocionalmente, nuestras compras cambian automáticamente y vienen 2 meses, bueno, ya mes y medio, mes y medio donde es intenso comprando, aunque las personas también terminan comprando más en los primeros 15 días de enero. Entonces son 2 meses en los cuales vamos a estar bastante bombardeados con temas de compras y de cosas que nos tientan. Y si tú quieres tener el mejor manejo de tu dinero en temas de compras, yo te invito, aprende a regular cómo identificar cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas circunstancias, qué tengo que hacer literalmente para que regularme, porque el motivo por el cual tú tienes unas compras impulsivas tienen, y no, son a raíz de las emociones que tienes y puedes darle solución. Aprende a regularte y vas a ver cómo cambian completamente todas estas emociones que puedes tener y todo el manejo que tienes con tu dinero, porque sí es posible tomar decisiones conscientes, racionales. ¿Y sabes qué? Sí es posible comprar en paz. Y cuando uno compra en paz es porque yo lo he comprado con racionalidad, con tranquilidad. Me siento tranquila. Y esto no significa que esté comprando algo que me costó nada, un peso. No, tú puedes estar comprando cosas que sean muy costosas. Esto no tiene que ver con que tu tranquilidad solo llegue porque compraste algo que costaba mínimo. No, tú puedes llegar a tener la mayor tranquilidad comprando incluso cosas completamente costosas cuando tú eres completamente racional de lo que estás haciendo. Estás en control de tus emociones y no lo estás haciendo por impulsividad. Aprende a regularte y vas a ver cómo cambia completamente las decisiones que tomas de compra. Así que me encantó verlos el día de hoy, en esta noche. Nos estamos viendo el próximo martes 12:30 de la tarde en otra charla que vamos a tener para realmente nosotros seguir conquistando nuestra libertad y bienestar financiero. Y me encantó tenerlos esta noche. Un abrazo para todos. Chao, chao.